Hola, hoy te voy a contar una historia sobre el abuso de poder, el silencio de un pueblo, y el error que lo cambió todo. Es la historia de una anciana humilde, a quien le destruyeron su casa, creyendo que nadie la defendería. Si te gustan las historias de justicia y verdad, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Empezamos. El día en que todo se rompió. En el pueblo de San Miguel del Valle, los días pasaban sin hacer ruido. No era un lugar pobre, pero tampoco justo. Allí las cosas no funcionaban por ley, sino por costumbre. Y la costumbre más antigua era el miedo. Doña Matilde Rojas llevaba más de 40 años viviendo en la misma casa. Una construcción modesta de bloques grises, levantada poco a poco con el dinero que había ganado lavando ropa ajena, vendiendo comida y trabajando donde la llamaran. Cada pared tenía una historia, cada grieta un recuerdo. Allí había criado sola a sus 2 hijas. Allí había aprendido a resistir. Aquella mañana, el sol apenas había salido cuando el sonido de motores rompió la calma. Matilde estaba barriendo el patio cuando sintió el temblor bajo los pies. Alzó la mirada y los vio. 2 camionetas negras, una retroexcavadora amarilla y varios hombres con chalecos que no llevaban nombre. Al frente, bajando con paso seguro, venía Héctor Salgado, el hombre más temido del municipio. No era alcalde ni juez, pero todos sabían que su palabra valía más que cualquier firma. ¿Qué pasa, señor?, preguntó Matilde con la voz temblorosa, secándose las manos en el delantal. Salgado no respondió de inmediato. Miró la casa como quien observa un terreno vacío, no un hogar. Sonrió de lado. Esta propiedad tiene un adeudo, dijo al fin. Y hoy vengo a cobrarlo. Matilde negó con la cabeza. Yo no debo nada. Tengo mis papeles, mis recibos. Eso ya no importa, interrumpió él. Hoy se va. El corazón le golpeó el pecho. Por favor, aquí he vivido toda mi vida. No tengo a dónde ir. Salgado hizo un gesto con la mano. La retroexcavadora encendió el motor. No me haga perder el tiempo, señora. Matilde dio un paso adelante y se aferró al brazo del hombre. Se lo suplico, esta es mi casa. Por un segundo, él la miró a los ojos. No había compasión, solo fastidio. Cuitela, ordino. 2 hombres la apartaron sin violencia excesiva, pero con firmeza. Matilde cayó de rodillas en el polvo. El primer golpe de la máquina contra la pared sonó como un disparo. El bloque se partió. Luego otro. Y otro. Las vecinas observaban desde las puertas, en silencio. Nadie gritó. Nadie intervino. El techo comenzó a ceder. Los recuerdos se hicieron polvo. Matilde lloraba sin sonido, con las manos cubriéndose el rostro. Cada golpe era una década de trabajo desapareciendo frente a sus ojos. Por favor, gritó al fin. Al menos déjeme sacar mis cosas. Salgado levantó la mano y la máquina se detuvo por un instante. 5 minutos, dijo. No más. Matilde entró corriendo entre el polvo. Sacó una bolsa con fotos viejas, una imagen gastada de sus hijas cuando eran niñas, una Biblia sin tapa. Nada más. Cuando salió, la excavadora volvió a moverse. En menos de una hora, la casa ya no existía. Solo quedó un montón de escombros bajo el sol. Salgado se acomodó la camisa. Asunto resuelto. Antes de irse, se detuvo frente a ella. Aprenda algo, señora, dijo en voz baja. Aquí manda quien puede. Y usted, no puede nada. Las camionetas se alejaron levantando polvo. Matilde se quedó sola. Sin casa, sin voz, sin fuerzas. No lloró más. Se sentó sobre una piedra y miró los restos de su vida. En el fondo de su pecho, sin saberlo, algo había cambiado para siempre. Porque aquel hombre había cometido un error. Y todavía no tenía idea de a quién acababa de despertar. El pueblo que aprendió a callar. Cuando la maquinaria se fue y el polvo comenzó a asentarse, San Miguel del Valle volvió a respirar. Como si nada hubiera pasado. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas. Miraban los escombros, murmuraban entre ellos, negaban con la cabeza. Algunos se acercaron a doña Matilde Rojas, le ofrecieron agua, una silla vieja, palabras que no servían de nada. ¡Qué injusticia! Ese hombre no tiene corazón. Dios ve todo. Pero cuando Matilde levantaba la mirada, nadie sostenía sus ojos por más de un segundo. Porque en aquel pueblo, la compasión terminaba donde empezaba el miedo. Matilde pasó la noche sentada sobre una cobija prestada, junto a lo que quedaba de su casa. El frío de la madrugada se le metía en los huesos, pero no se movía. Sentía que si se levantaba,
Todo desaparecería de verdad. Al amanecer, caminó hasta la presidencia municipal. El edificio era viejo, con pintura descascarada y un letrero torcido. Dentro, un joven funcionario la miró con fastidio. «Vengo a denunciar», dijo Matilde. «Me destruyeron mi casa». El hombre suspiró. «¿Quién?» «Héctor Salgado». El silencio cambió de peso. El funcionario bajó la voz. «Señora, váyase a su casa». «Ya no tengo casa», respondió ella. «Por eso mismo», dijo él. «No se meta en problemas». Matilde sacó una carpeta con papeles arrugados, escrituras, recibos, constancias. «Todo está en regla». El hombre no los tomó. «No puedo ayudarla». «No quiere o no puede». Él la miró con lástima. «Aquí son lo mismo». Matilde salió sin gritar, sin llorar. Solo caminó. Intentó con la policía. Luego con un abogado local. Luego con un antiguo amigo de su difunto esposo. En todos lados recibió la misma respuesta, disfrazada de distintas palabras. «No se puede. No conviene. Déjelo así». Esa tarde, sentada en una banca frente a la iglesia, Matilde recordó el pasado. Recordó las noches sin dormir, cosiendo ropa ajena. Recordó vender tamales al amanecer. Recordó a sus hijas estudiando con cuadernos prestados. Ellas habían salido del pueblo muy jóvenes. Prometieron volver. Prometieron cambiar las cosas. Matilde nunca les contó lo duro que fue quedarse sola. Esa noche, una vecina se le acercó. «¿Por qué no llamas a tus hijas?», le preguntó en voz baja. «Dicen que son importantes». Matilde negó con la cabeza. «No», respondió. «Ellas tienen su vida. No quiero meterlas en esto». «Pero, no», repitió. «Ya basta». En el fondo, Matilde sabía algo que nadie decía en voz alta. Si sus hijas intervenían, el golpe no sería solo contra ella. Y Salgado no perdonaba. Mientras tanto, en una cantina del centro, Héctor Salgado bebía tranquilo. Reía con otros hombres. «La vieja ya aprendió», dijo. «Como todos». Alguien preguntó. «¿Y si habla?». Salgado sonrió con desprecio. «¿Quién la va a escuchar?». La noche cayó sobre San Miguel del Valle con su silencio habitual. Pero algo había cambiado. No en el pueblo. No en Salgado. En el interior de una mujer que había aprendido a resistir toda su vida. Y que, sin saberlo, estaba a punto de romper su última promesa. «Dos ilhas, dos mundos asterisco asterisco». A más de 1000 kilómetros de San Miguel del Valle, el amanecer tenía otro color. En una base militar perdida entre montañas y selva, Valeria Rojas ajustaba el chaleco táctico frente a un espejo metálico. Su rostro estaba serio, marcado por años de disciplina y decisiones rápidas. El uniforme no era solo ropa. Era una frontera entre lo que sentía y lo que debía hacer. «Capitana, el convoy sale en 10 minutos», avisó un soldado. Valeria Essencio había aprendido a no mostrar emociones. En su mundo, dudar costaba vidas. Mientras revisaba su equipo, su teléfono vibró. Un mensaje corto, enviado a las 3 de la mañana. «Mamá perdió la casa». Nada más. Valeria leyó la frase varias veces. Sintió un vacío seco en el pecho. En otra ciudad, en un edificio moderno de cristal y concreto, Lucía Rojas revisaba expedientes en su oficina. Era fiscal auxiliar en la capital del estado. Traje oscuro, cabello recogido, mirada firme. Había construido su carrera con precisión y reglas claras. Cuando su teléfono sonó, frunció el ceño. «¿Mamá?», respondió de inmediato. Del otro lado, la voz de doña Matilde sonó cansada, rota, pero controlada. «No te preocupes, hija. Solo quería que lo supieras». Lucía cerró los ojos. «¿Qué pasó exactamente?». «Nada que no pueda aguantar», respondió la madre. «Ya pasó». Pero Lucía conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando su padre murió y no quiso llorar frente a ellas. Esa misma noche, las dos hermanas hablaron por primera vez en años sin prisas. «No fue un accidente», dijo Lucía. «Fue Salgado». Valeria apretó la mandíbula. «¿El mismo que controla el pueblo?». «Ese mismo». Hubo un silencio pesado. «Voy a pedir permiso», dijo Valeria. «No puedo quedarme aquí sabiendo esto». «No vengas armada», respondió Lucía. «Esto no se arregla así». «¿Y cómo se arregla?», preguntó Valeria con dureza. «¿Con papeles?». Lucía respiró hondo, primero entendiendo el terreno. 2 días después, Valeria llegó al pueblo de madrugada. No avisó a nadie. Caminó por las calles que había recorrido de niña.
Las casas parecían más pequeñas. El silencio, más denso. Lucía llegó horas después, en un coche discreto. Traía consigo carpetas, contactos, nombres. El reencuentro con su madre fue silencioso. Doña Matilde las abrazó con fuerza, como si temiera que desaparecieran. No quería que vinieran, susurró. Esto es peligroso. Por eso estamos aquí, respondió Valeria. Se sentaron alrededor de una mesa prestada, en casa de una vecina. Lucía preguntó detalles. Valeria escuchó, observando cada gesto, cada pausa. No fue solo él, concluyó Lucía. Nadie actúa así solo. Entonces hay que sacarlo, dijo Valeria. Lucía negó. Si lo tocamos sin pruebas, el pueblo paga las consecuencias. Valeria golpeó la mesa. ¿Y mamá qué? ¿Eso no cuenta? Cuenta todo, respondió Lucía. Por eso no podemos equivocarnos. Desde una ventana cercana, alguien observaba. Esa noche, Salgado recibió una llamada. Jefe, la señora no está sola. Salgado sonrió con calma. Nadie está solo, dijo. Algunos solo tardan en entenderlo. Las hermanas no lo sabían aún, pero su regreso ya había sido notado. Y el juego acababa de cambiar de nivel. Volver no era suficiente. El regreso de Valeria y Lucía Rojas no pasó desapercibido. En San Miguel del Valle, nada importante ocurría sin que alguien lo supiera antes de que terminara el día. Las dos hermanas caminaron por el pueblo como extrañas. Las miradas se clavaban en ellas con una mezcla de curiosidad y temor. Algunos vecinos saludaban con cautela, otros bajaban la cabeza. Nadie preguntaba nada. La casa ya no estaba. Solo un terreno desnudo, cubierto de polvo y fragmentos de lo que alguna vez fue un hogar. Doña Matilde se quedó de pie frente a los escombros. No lloró. Aquí estaba la cocina, dijo en voz baja. Allá dormían ustedes. Valeria apretó los puños. Lucía tomó notas mentales. Ese mismo día, Lucía pidió una reunión en la presidencia municipal. No como hija, sino como funcionaria. Se presentó con documentos, credenciales y una calma que imponía respeto. El secretario del ayuntamiento la recibió con una sonrisa incómoda. Licenciada Rojas, qué sorpresa verla por aquí. Vengo a solicitar el expediente de demolición de la propiedad de mi madre, respondió Lucía. Legalmente. El hombre acomodó los lentes. No hay expediente. Entonces fue ilegal, dijo ella sin levantar la voz. Fue una decisión administrativa, corrigió él. De interés público. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. ¿Puede mostrarme el decreto? El silencio se volvió espeso. No está disponible, respondió el secretario. Y le sugiero dejar el tema. Lucía cerró la carpeta. Tomaré nota de su negativa. Al salir, Valeria la esperaba afuera. Y, preguntó. No hay papeles, respondió Lucía. Solo órdenes. Esa noche, Valeria salió sola. Caminó hasta el bar donde sabía que Salgado solía pasar el tiempo. Entró sin uniforme, sin rango, solo con su presencia firme. El lugar se quedó en silencio por un segundo. Salgado estaba al fondo, con un vaso en la mano. Mira nada más, dijo sonriendo. Las hijas prodigio. Valeria se acercó despacio. Quiero hablar. Hablar es barato, respondió él. ¿Qué quieres? Repara la casa, dijo ella. Pide disculpas. Y deja a mi madre en paz. Salgado rió. ¿Y tú quién eres para exigirme algo? Valeria lo miró directo a los ojos. Alguien que no se va a ir. La sonrisa de Salgado se endureció. Aquí mando yo, dijo. Y tú no estás en tu base militar. Valeria se inclinó hacia él. Y tú no eres intocable. Por un segundo, el aire se tensó. Luego Salgado se levantó. Cuida a tu familia, dijo en voz baja. El pueblo no perdona a los que lo desafían. Esa misma madrugada, Lucía recibió una llamada anónima. Deje el caso, dijo una voz masculina. Por su bien. Colgó sin esperar respuesta. Lucía se sentó en la cama, respirando lento. Ya nos vieron, dijo. Valeria es Cinchio. Y no les gustó. Doña Matilde las observaba desde la puerta. Las dije que no vinieran, susurró. Él no pelea limpio. Lucía tomó la mano de su madre. Por eso estamos aquí, respondió. Para que alguien lo haga. A kilómetros de ahí, Salgado hablaba con alguien por teléfono. Sí, ya regresaron las hijas, dijo. No, todavía no entienden cómo funcionan las cosas. Hizo una pausa. Enséñenselo. Colgó. En ese instante, sin saberlo,
Las hermanas cruzaron una línea invisible. Y en San Miguel del Valle, cuando alguien cruzaba esa línea, el sistema respondía. La ilusión de la justicia. Durante los días siguientes, San Miguel del Valle pareció entrar en una calma extraña. Demasiado ordenada. Demasiado silenciosa. Lucía se movía con cautela. Cada mañana salía temprano con una carpeta bajo el brazo, visitando oficinas, hablando con funcionarios menores, haciendo preguntas que incomodaban. No levantaba la voz, no amenazaba, solo pedía explicaciones formales. Y eso, en aquel pueblo, era más peligroso que un grito. El acta de demolición no existe, dijo Lucía una tarde, sentada frente a su madre. No hay orden judicial, ni municipal, ni estatal. Entonces ganamos, respondió doña Matilde con un hilo de esperanza. Lucía negó despacio. No todavía. Valeria observaba desde la ventana. Había aprendido a leer el ambiente. Y algo no encajaba. Hay demasiada tranquilidad, dijo. Cuando el enemigo guarda silencio, prepara algo. Esa misma tarde, Lucía recibió una llamada desde la capital. Era un antiguo colega del sistema judicial. Te están observando, le advirtió. No oficialmente, pero preguntan por ti. ¿Quiénes? Gente que no aparece en expedientes. Lucía colgó con el estómago cerrado. Al día siguiente, una notificación llegó al domicilio prestado donde se alojaban. Un sobre sin remitente. Dentro, una copia simple de un documento mal escaneado. Procedimiento administrativo en revisión. No tenía sellos. No tenía firmas válidas. Pero tenía una intención clara. Quieren asustarnos, dijo Lucía. Que lo intenten, respondió Valeria. Lucía decidió dar el siguiente paso. Viajó a la capital del estado para presentar una queja formal ante un órgano de control. Llevaba pruebas, fechas, nombres. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien la escuchó. Vamos a revisar esto, dijo un funcionario. Podría haber irregularidades graves. Lucía salió del edificio con una sensación peligrosa. Esperanza. Esa noche llamó a su madre. Creo que esto puede avanzar, dijo. Solo necesitamos tiempo. Doña Matilde sonrió por primera vez en semanas. Pero el tiempo no estaba de su lado. A la mañana siguiente, Valeria notó un coche estacionado frente a la casa desde temprano. No se movía. No tenía placas visibles. No salga sola, advirtió. No van a tocarme, respondió Lucía. Todavía no. Ese mismo día, Salgado recibió una visita. 2 hombres trajeados, enviados por alguien más arriba. El asunto se está moviendo, le dijeron. Hay ruido fuera del pueblo. Salgado apretó los dientes. Entonces hay que apagarlo. Con cuidado, respondieron. Demasiada fuerza llama la atención. Salgado sonrió con frialdad. Déjenmelo a mí. Esa tarde, Lucía recibió otra llamada. Esta vez, no hubo advertencias. Su madre está en la lista, dijo la voz. Todavía puede evitarlo. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¡Qué lista! La llamada se cortó. Corrió de regreso a la casa. Valeria ya estaba ahí, con el arma que nunca había querido sacar. Nos están empujando, dijo. Y no es para retroceder. Doña Matilde las observaba desde la silla. Hijitas, susurró. Si tienen que irse, váyanse. Lucía se arrodilló frente a ella. No, dijo. Ya no. A kilómetros de distancia, en una oficina con aire acondicionado, un expediente se abría con un nombre escrito a mano. Matilde Rojas. Y una nota al margen. Proctor. La ilusión de justicia acababa de romperse. Y el sistema estaba a punto de mostrar su verdadero rostro. El golpe donde más dolía. La madrugada cayó sobre San Miguel del Valle con una quietud artificial, como si el pueblo contuviera la respiración. Valeria no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana, observando la calle vacía, contando pasos imaginarios. En su experiencia, el peligro rara vez llegaba con ruido. Llegaba con órdenes. Lucía revisaba documentos por enésima vez, buscando un detalle que hubiera pasado por alto. No lo encontró. Todo estaba limpio. Demasiado limpio. Esto no tiene lógica, murmuró. No pueden ir contra mamá sin pruebas. Valeria la miró. No necesitan pruebas, respondió. Solo necesitan un mensaje. A las 6:13 de la mañana, los motores rompieron el silencio. 3 camionetas blancas, sin distintivos visibles, se detuvieron frente a la casa. Las puertas se abrieron al mismo tiempo.
Hombres armados descendieron con movimientos precisos, ensayados. «Policía», gritó uno. «Abra la puerta». Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Voy yo», dijo, caminando al frente. «Nadie toque a mi madre». Abrió la puerta. «¿Qué ocurre?», preguntó con firmeza. Un hombre con carpeta en mano avanzó. «Tenemos una orden de detención contra Matilde Rojas por delitos graves». «¿Quales?», exigió Lucía. «Muéstreme la orden». Porque había tocado a una madre. Y había convertido a sus hijas en algo mucho más peligroso que enemigos. Las había convertido en mujeres sin nada que perder. El hombre dudó una fracción de segundo. Luego mostró un papel con sellos borrosos. «Tráfico de sustancias ilícitas», leyó. En flagrancia. El mundo se detuvo. «Eso es absurdo», gritó Valeria. «Mi madre no sale ni del pueblo». Doña Matilde apareció detrás de ellas, con el rostro pálido. «¿De qué están hablando?», preguntó. «Yo no he hecho nada». Los agentes entraron sin pedir permiso. Uno de ellos se dirigió directamente a la pequeña cocina. Abrió un cajón. Luego otro. Finalmente levantó una bolsa de plástico sellada. «Aquí está», dijo. «Sustancia prohibida». Lucía sintió un frío brutal recorrerle la espalda. «Eso no es nuestro», dijo. «Alguien lo puso ahí». «Eso lo dirá ante el juez», respondió el agente. Doña Matilde comenzó a temblar. «Hijitas», susurró. «Yo no entiendo». Valeria dio un paso al frente, conteniendo cada músculo. «No la toquen». El arma del agente se movió apenas. «No haga esto más difícil, capitana». El nombre cayó como una amenaza velada. Lucía se interpuso. «Si se la llevan, lo hacen conmigo presente», dijo. «Y todo quedará registrado». Los agentes se miraron entre sí. Finalmente, esposaron a doña Matilde. El clic del metal resonó en la casa. «No llores, mamá», dijo Lucía, con la voz rota. «Esto no se acaba aquí». «Cuídense», respondió Matilde. «No hagan locuras». La subieron a la camioneta. Las puertas se cerraron. El motor arrancó. Valeria golpeó la pared con el puño cuando se fueron. «Esto es guerra», dijo entre dientes. Lucía no respondió. Estaba paralizada, mirando el espacio vacío donde su madre había estado. Horas después, la noticia ya circulaba. Detenida mujer mayor por presuntos delitos contra la salud. Vínculos familiares bajo investigación. El pueblo murmuraba. Algunos creían. Otros callaban. En la oficina de Héctor Salgado, el hombre observaba la pantalla con satisfacción contenida. «Ahora sí», dijo. «Que entiendan quién manda». Pero no sabía algo. Había cometido el error definitivo. Moverse en la sombra. La celda donde encerraron a doña Matilde Rojas era fría y estrecha. El olor a humedad se mezclaba con el de desinfectante barato. Sentada en una banca de metal, con las manos aún marcadas por las esposas, trataba de entender cómo su vida había llegado hasta allí. No lloró. El miedo estaba presente, pero algo más fuerte lo sostenía, la certeza de que sus hijas no se rendirían. A kilómetros de distancia, Lucía caminaba de un lado a otro en una habitación prestada, con el teléfono pegado al oído. Había dejado de usar su línea oficial. Ahora llamaba desde números prestados, apagaba y encendía dispositivos, borraba registros. «La carpeta está fabricada», le dijo un contacto desde la capital. «Burda, pero funcional». «¿Quién la firmó?», preguntó Lucía. «Un juez sustituto, recomendado». Lucía cerró los ojos. Eso explicaba todo. Valeria, en cambio, se movía distinto. No hablaba mucho. Observaba. Anotaba mentalmente horarios, nombres, trayectorias. Salía al pueblo de noche. Hablaba con quienes nadie escuchaba. El mecánico, la dueña de la tienda, un ex policía retirado. «No he salgado solo», le dijo uno de ellos. «Él ejecuta, pero alguien arriba lo cubre». «¿Quién?», preguntó Valeria. El hombre dudó. «Dicen que hay un enlace, alguien que mueve órdenes desde fuera del municipio». Esa palabra quedó flotando, enlace. Lucía y Valeria se reunieron esa noche. La mesa estaba llena de papeles, mapas, nombres escritos a mano. «No podemos usar los canales oficiales», dijo Lucía. «Están contaminados». «Entonces usamos los no oficiales», respondió Valeria. «Como ellos». Lucía la miró con dureza. «Sin violencia. Sin errores», corrigió Valeria. El primer avance llegó de donde menos lo esperaban. Un joven del pueblo, Esteban,
Se acercó a Valeria en la calle. Yo vi algo, dijo. El día que detuvieron a su mamá. Habla, ordenó Valeria, sin levantar la voz. Un hombre que no era de aquí. Estuvo rondando la casa desde temprano. No llevaba uniforme. Lucía activó la grabadora. ¿Puedes describirlo? Traja, oscuro. Teléfono caro. No hablaba con nadie, solo observaba. Eso bastó. Lucía hizo una llamada cifrada a un antiguo compañero de universidad, ahora analista de datos. Necesito cruces, le dijo. Movimientos, llamadas, visitas no oficiales al pueblo en las últimas semanas. Eso no es legal, respondió él. Tampoco lo que le hicieron a mi madre. Hubo un silencio. Dame 24 horas. Mientras tanto, Salgado celebraba. No en público, pero con seguridad. Ya están acorraladas, dijo a uno de sus hombres. Se cansarán. No sabía que, en ese mismo instante, una red invisible comenzaba a cerrarse. A la mañana siguiente, Lucía recibió un archivo. Números, fechas, un nombre que se repetía. Ramón Ibarra. No era funcionario local. Era operador regional. Aquí está el enlace, dijo Lucía en voz baja. Valeria miró el nombre. Entonces no es un problema de pueblo. No, respondió Lucía. Es un problema de sistema. En la celda, doña Matilde se recostó contra la pared y cerró los ojos. Pensó en sus hijas cuando eran niñas, en cómo se tomaban de la mano para no tener miedo. Afuera, ellas ya no se tomaban de la mano. Caminaban en direcciones distintas, pero hacia el mismo objetivo. Y el sistema, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a sentir que algo se movía bajo sus pies. El rostro del poder. El nombre de Ramón Ibarra no aparecía en los periódicos ni figuraba en actos públicos. No cortaba listones. No daba discursos. Pero cuando Lucía Rojas empezó a reconstruir su rastro, entendió algo inquietante. Donde Ibarra pasaba, los expedientes se detenían, las denuncias se archivaban y los problemas desaparecían, o se hundían más. Es un operador, dijo Lucía, señalando la pantalla de la computadora. No firma nada, pero decide todo. Valeria observaba en silencio. ¿Militar? Preguntó. No oficialmente. Ex asesor de seguridad. Ahora consultor. Esa palabra lo explicaba todo. Los datos eran claros. Llamadas cruzadas con jueces sustitutos, transferencias a cuentas de terceros, visitas frecuentes a municipios pequeños donde se resolvían conflictos sin pasar por tribunales. San Miguel del Valle era solo uno más. Entonces Salgado es un peón, concluyó Valeria. Y mamá. Una advertencia, respondió Lucía. Esa noche, Lucía recibió un mensaje desde un número desconocido. Deja de escarbar. No te conviene. No hubo amenaza explícita. No hacía falta. Lucía no respondió. En cambio, filtró una información mínima a un periodista local. Nada comprobable. Solo una pregunta pública sobre la legalidad de ciertas detenciones en la región. A la mañana siguiente, el nombre de San Miguel del Valle apareció en un portal digital pequeño. Eso bastó. En una oficina con vista a la ciudad, Ramón Ibarra cerró el artículo con molestia. ¿Quién abrió la boca? Preguntó. La hija, respondió alguien al otro lado del teléfono. La fiscal. Ibarra sonrió sin humor. Entonces no entendió el mensaje. Mientras tanto, doña Matilde era trasladada a un centro de detención regional. Más lejos, más aislado. El trayecto fue largo y silencioso. ¿Por qué me hacen esto?, preguntó a una custodio. La mujer no respondió. Cuando Lucía se enteró del traslado, sintió que el aire se le iba. Quieren cansarnos, dijo. Aislarnos. O provocarnos, respondió Valeria. Esa misma noche, Valeria hizo una llamada que llevaba años evitando. Un antiguo contacto de operaciones especiales, ahora retirado. Necesito saber quién protege a Ibarra, dijo. No en papeles. En realidad. Eso tiene un precio, respondieron. Ya lo pagamos, dijo Valeria. Con nuestra madre. Hubo una pausa larga. Te llamaré mañana. Lucía, por su parte, preparó algo distinto. No una denuncia. No una solicitud. Asinrilu. Envió un mensaje indirecto, usando intermediarios, dejando ver que estaba dispuesta a negociar. ¿Negociar qué?, preguntó Valeria. Tiempo, respondió Lucía. Y una reacción. La respuesta llegó antes de lo esperado. Un correo cifrado. Una sola línea. Hablemos. El encuentro se fijó en una ciudad cercana. Lugar neutral. Hora exacta.
Valeria no quería que Lucía fuera sola. No puedo aparecer, dijo. Sería una provocación. Lucía sintió. Esto es una partida de ajedrez, respondió. Y él cree que va ganando. Esa noche, doña Matilde miró el techo del centro de detención. Pensó en sus hijas. En cómo, desde pequeñas, se prometieron no dejarse solas nunca. No sabía qué estaba pasando afuera, pero sentía algo distinto. El miedo ya no era lo único en el aire. Había tensión, movimiento, y en algún lugar, el hombre que movía los hilos comenzaba a preguntarse si había subestimado a la familia equivocada. El precio del silencio. La salida de doña Matilde Rojas del centro de detención no fue celebrada por nadie. No hubo disculpas. No hubo comunicados oficiales. Solo una puerta que se abrió, y una mujer mayor caminando hacia la luz del día con pasos cansados. Lucía y Valeria la esperaban afuera. El abrazo fue largo, silencioso, lleno de todo lo que no se había dicho durante semanas. Matilde temblaba, pero no de frío. Ya pasó, susurró Lucía. Ya estás a salvo. Matilde levantó la mirada. ¿A salvo o libre? Preguntó. Lucía no respondió. Regresaron a San Miguel del Valle al caer la noche. El pueblo estaba igual que siempre. Luces bajas, calles vacías, miradas que se escondían tras las cortinas. Nadie preguntó nada. Nadie felicitó. Nadie se acercó. El miedo seguía ahí. La casa no fue reconstruida. El terreno seguía vacío. No quiero volver a levantar nada aquí, dijo Matilde al verlo. Este lugar ya no es hogar. Lucía entendió entonces que la verdadera pérdida no había sido la casa, sino la confianza. Días después, Héctor Salgado desapareció del pueblo. No hubo arresto público. No hubo escándalo. Simplemente dejó de estar. Un traslado administrativo, según se dijo. Para el sistema, el problema estaba resuelto. La respuesta llegó antes de lo esperado. Un correo cifrado. Una sola línea. Hablemos. El encuentro se fijó en una ciudad cercana. Lugar neutral. Hora exacta. Valeria no quería que Lucía fuera sola. No puedo aparecer, dijo. Sería una provocación. Lucía sintió. Esto es una partida de ajedrez, respondió. Y él cree que va ganando. Esa noche, doña Matilde miró el techo del centro de detención. Pensó en sus hijas. En cómo, desde pequeñas, se prometieron no dejarse solas nunca. No sabía qué estaba pasando afuera, pero sentía algo distinto. El miedo ya no era lo único en el aire. Había tensión, movimiento, y en algún lugar, el hombre que movía los hilos comenzaba a preguntarse si había subestimado a la familia equivocada. El precio del silencio. La salida de doña Matilde Rojas del centro de detención no fue celebrada por nadie. No hubo disculpas. No hubo comunicados oficiales. Solo una puerta que se abrió, y una mujer mayor caminando hacia la luz del día con pasos cansados. Lucía y Valeria la esperaban afuera. El abrazo fue largo, silencioso, lleno de todo lo que no se había dicho durante semanas. Matilde temblaba, pero no de frío. Ya pasó, susurró Lucía. Ya estás a salvo. Matilde levantó la mirada. ¿A salvo o libre? Preguntó. Lucía no respondió. Regresaron a San Miguel del Valle al caer la noche. El pueblo estaba igual que siempre. Luces bajas, calles vacías, miradas que se escondían tras las cortinas. Nadie preguntó nada. Nadie felicitó. Nadie se acercó. El miedo seguía ahí. La casa no fue reconstruida. El terreno seguía vacío. No quiero volver a levantar nada aquí, dijo Matilde al verlo. Este lugar ya no es hogar. Lucía entendió entonces que la verdadera pérdida no había sido la casa, sino la confianza. Días después, Héctor Salgado desapareció del pueblo. No hubo arresto público. No hubo escándalo. Simplemente dejó de estar. Un traslado administrativo, según se dijo. Para el sistema, el problema estaba resuelto.